Muy buenos días, espero que todos se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por una nueva invitación a estar aquí con ustedes. La verdad es que es un agasajo poder platicar con ustedes esta mañana sobre un tema que, pues bueno, siempre es muy importante, los protocolos de irrigación, y que siempre ha habido muchísima duda y controversia en cuestión de con qué debemos irrigar, con qué no debemos irrigar, cuándo y cómo utilizar los irrigantes, qué tipo de jeringa, qué tipo de aguja es la ideal, y pues las diferentes corrientes que nosotros encontramos día a día sobre la irrigación, ¿no? Entonces, hay protocolos que se han actualizado sobre la irrigación, y lo ideal en nuestros tratamientos de endodoncia es llegar a la parte más apical, sobre todo cuando tenemos diagnósticos de necrosis pulpar, debido a que la cantidad de bacterias que nosotros vamos a encontrar aquí nos va a permitir o nos va a tener un sobrepeso en la parte de el éxito y el fracaso, ¿no? Entonces, lo primero que a mí me gustaría es describir qué es una enfermedad periodontal, ¿no? Entonces, tal cual, la periodontitis apical está definida, como lo comentaba en estos momentos, como una enfermedad periodontal que contiene o la fuente es la presencia de microorganismos dentro de los conductos. Ahora, lo más importante de esto es saber cómo la vamos a erradicar, cómo vamos a tratar estos microorganismos que se encuentran dentro de los conductos. La única forma de poderlo hacer es de una forma biomecánica, y biomecánica hablamos de una combinación entre instrumentación e irrigación. Y sobre todo, la instrumentación es obviamente súper importante, pero yo creo que la irrigación es aún un poco más importante, debido a que, ahorita lo vamos a ver en una diapositiva, que la instrumentación algunas veces, o no algunas, en casi todas las veces no llega a contactar a todas las paredes de los conductos, pero tenemos el irrigante, que es el que nos va a ayudar a eliminar o a disminuir de una forma muy, muy importante la cantidad de bacterias que se encuentran dentro del conducto. Entonces, teniendo esto en mente, vamos nosotros a poder tener las bases para poder erradicar de forma adecuada la cantidad de bacterias que tenemos. Yo siempre lo que le explico a mis pacientes, muchas veces no podemos eliminar al 100% las bacterias dentro del conducto por toda la anatomía, por todas las inervaciones que tiene, pero sí vamos a reducirlo de una forma tan importante que nuestro sistema inmune va a entrar a atacar. Entonces, como les comentaba, lo primero que necesitamos es la reducción del tejido necrótico que se encuentra dentro de los conductos, y que esto lo vamos a hacer con la instrumentación. Y la segunda es la irrigación del sistema con agentes químicos, ¿ok? Y con agentes químicos en específico nos enfocamos en el hipoclorito de sodio. Vamos a ver en esta plática las concentraciones, cuál sería la concentración ideal. Entonces, como les comentaba, en la literatura se ha demostrado que a pesar de los esfuerzos que ha habido para los nuevos materiales de los instrumentos rotatorios, estos instrumentos, por más que hemos modificado las técnicas, por más que se han modificado los diámetros de los rotatorios, los movimientos que se tenían que realizar dentro del conducto, se ha demostrado que el instrumento no toca un porcentaje alto de las paredes
Este porcentaje muchas veces llega a ser hasta el 50%, el 35%, perdón, de las paredes. Entonces, sí es muy importante que nosotros nos apoyemos en nuestra irrigación. Entonces, si el instrumento no toca las paredes del conducto, dentro del conducto, no vamos a tener una remoción adecuada de las bacterias. Entonces, tenemos que apoyarnos forzosamente de la parte mecánica y de la parte de irrigación, ¿ok? En esta imagen hicieron un corte transversal donde las partes en verde demuestran el tejido pulpar cuando nosotros iniciamos un tratamiento de conductos. Y en estos cortes donde están en rojo, habla de la parte que sí se ha podido limpiar o instrumentar, ya sea con irrigantes o con la instrumentación, y la parte verde nos demuestra el tejido que sigue intacto dentro de los conductos. Y si ustedes se fijan, en la parte derecha tenemos 3 cortes horizontales a diferentes niveles del conducto. Todo esto que está en verde es lo que el instrumento no alcanza a remover. Lo que está en rojo son las paredes que sí alcanzó a contactar el instrumento. Pero fíjense, en este corte que es más coronal, todo el tejido pulpar, nos vamos a este segundo corte que es, por ponerlo así, la parte media del conducto, tenemos todavía más tejido y en la parte apical presenta también tejido pulpar intacto. Este tejido pulpar la mayoría de las veces ya está necrótico, entonces si nosotros no alcanzamos a removerlo, nuestro tratamiento de conductos definitivamente va a fracasar. Entonces, ¿qué necesitamos o cuáles serían las bases que necesitamos nosotros para un irrigante que nos pudiera ayudar con esto, ¿no? Tenemos que el irrigante tenga o que nos ayude a la alteración química de la biopelícula, que esto es muchas veces muy difícil, ¿ok? Cuando nosotros ya tenemos la biopelícula, lo sabemos, es muy difícil penetrarla. Otro punto importante es que tengamos una eliminación de microorganismos, inactivación de las endotoxinas, que estos van a hacer que se reproduzcan. Si nosotros no las removemos, vamos a hacer que se reproduzcan los microorganismos. La disolución de tejido pulpar, que todos sabemos, debido a la anatomía que encontramos dentro de el sistema de conductos, sabemos que se disemina, ¿ok? De forma muy importante. Entonces, el instrumento va a ver existen millones de microtúbulos que no va a alcanzar el instrumento. Entonces, el irrigante es nuestro único ayudante, el único apoyo que vamos a tener para poder alcanzar esas anatomías que son imposibles con los instrumentos, ¿no? Y que remueva el lodo dentinario. Entonces, es muy difícil que nosotros encontremos en un solo irrigante, ¿ok? Todas estas características. Entonces, en el desarrollo de esta plática vamos a tratar de integrar diferentes irrigantes para que podamos nosotros tener un irrigante adecuado o un protocolo por lo menos de irrigación adecuado. Entonces hablamos que el hipoclorito va a ser el primer irrigante en el cual nosotros nos vamos a apoyar. Es importante la concentración con la que nosotros irriguemos, porque también eso es un tema, ¿no? Mucha gente le gusta hacer una disolución, les gusta utilizarlo al porcentaje directo, que es al 5.25 o al 6% de concentración que viene el hipoclorito. La verdad es que no hay una diferencia significativa. Lo único que sí sabemos es que si nosotros hacemos una disolución de la concentración del hipoclorito, tenemos que aumentar nuestro tiempo de irrigación para que nos ayude a penetrar los puntos que vimos en la diapositiva pasada, que es la penetración del biofilm, la remoción del tejido pulpar, y otras cuantas, ¿no? Entonces sí es importante que nuestro tejido pulpar y nuestro conducto siempre esté en contacto con el hipoclorito. No importa si la disolución la hicimos al 1%, al 2% o nos gusta utilizarlo directamente.
tenemos algo que se llama el efecto mecánico, ¿ok? El efecto mecánico es lo que nosotros vamos a producir con la irrigación, ¿ok? Cuando nosotros estamos irrigando, aparte de que el hipoclorito, por sus propias propiedades, va a disolver y a eliminar las bacterias, también el efecto mecánico, que es la fuerza, el movimiento que se va a presentar, va a desprender esos microorganismos de los túbulos dentinarios. Y tenemos un proceso de convección, que un proceso de convección es el calor que se transmite de un líquido, en este caso el hipoclorito, como consecuencia del movimiento real de las partículas, ¿ok? Entonces todos sabemos que el hipoclorito, cuando nosotros lo calentamos, ¿ok? O cuando elevamos su temperatura, es muchísimo más efectivo para eliminación de tejidos. Entonces es muy importante, como lo ejemplifico en este video, que nosotros estemos constantemente moviendo nuestra aguja de irrigación para que podamos tener un proceso de convección, ¿ok? Para que este líquido, este irrigante por sí solo, ¿ok? Aumente el calor solamente por nosotros hacer estos movimientos. Los objetivos básicos de la irrigación son el flujo de irrigante. Esto quiere decir que el irrigante alcance toda la trayectoria del conducto, ¿ok? Que tengamos cambios frecuentes del irrigante, como ya se ha estudiado muchas veces, el hipoclorito tiene un tiempo máximo de trabajo de 3 minutos. Si nosotros no estamos haciendo recambios constantemente de hipoclorito, no estamos disolviendo y eliminando las bacterias de forma adecuada. Entonces, por eso es importante que nosotros entre lima y lima, entre rotatorio y rotatorio, estemos recambiando nuestro hipoclorito para que el hipoclorito esté trabajando a lo máximo que se pueda. Si nosotros dejamos el hipoclorito más de 3 minutos, el hipoclorito ya no está trabajando. Aplicación de la fuerza en la pared del conducto para que podamos tener un proceso de convección y para que también el tejido pulpar lo desprendamos o ayudemos el hipoclorito a desprender de los túbulos dentinarios. Y restricción del flujo. Restricción del flujo habla directamente de no llevar más allá de la trayectoria del conducto el irrigante, o sea, no mandarlo a los tejidos blandos, ¿no? Si nosotros lo mandamos a tejidos blandos, sabemos las consecuencias tan importantes que podemos provocarle al paciente. Entonces, ¿es importante o no es importante la jeringa que nosotros vamos a seleccionar para irrigar? Porque yo he visto en varios de mis cursos y en mis pláticas que los doctores pueden agarrar una jeringa desde 5 mililitros hasta 10, o hay veces que he visto que trabajan hasta la de 20 para evitar ellos me comentan que es como para reducir tiempos de trabajo. No, no, doc, si yo utilizo una de 20 mililitros, ya no estoy constantemente rellenando mi jeringa, ¿no? Entonces, esto sí es importante y lo demostramos en este estudio, que mientras más cantidad de mililitros puedan mantenerse o acepte una jeringa, ok, es más difícil el control de la presión del émbolo que vamos a hacer. Y por derivado, aumenta de una forma muy importante la posibilidad de que nosotros extraigamos hipoclorito más allá de los tejidos. A conclusión, o en palabras un poquito más fáciles, por si los hice bolas en esto, es mientras más gruesa sea nuestra jeringa en cuestión de mililitros, o sea, mientras más mililitros le podamos poner, si es de 15, de 20 mililitros, más difícil es la manipulación del émbolo y por eso podemos nosotros extruir hipoclorito con mayor facilidad. En el estudio que realizaron en este artículo, concluyeron que la jeringa de 5 mililitros es la más recomendada, ¿ok? Para poder nosotros irrigar de una forma más segura. Es la que demostró que a la hora de hacer presión en el émbolo, tuvo mayor control de este y del irrigante. Entonces, es muy importante que también nosotros pongamos suma atención cuando estamos irrigando para no hacer una fuerza mayúscula, ¿no? Muchas veces hay muchos factores que
que depende de esto, hasta el estado ánimo que traigamos, ¿no? Entonces siempre es muy importante estar retirando nuestra aguja para ver el nivel de presión que le estamos colocando. Algo muy importante que también me llamó la atención de este artículo es que hablan de que todas nuestras jeringas deben de tener esta terminación, que le llaman terminación de o seguridad del luer, ¿ok? Para que la jeringa pueda de una forma muy segura mantener la aguja en su lugar. Ahorita lo vamos a ver en esta imagen. Este es el que le llaman de luer. ¿Ok? Aquí se tiene que enroscar de una forma muy correcta nuestra aguja para que el hipoclorito no esté saliendo por los lados. Entonces, una jeringa de 20 mililitros no es la correcta, ni de 12. La de 5 es la que se recomienda más. Muchos, oiga, doctor, es que la de 5 mililitros hay que estarla cambio. La verdad es que las jeringas son sumamente económicas, entonces podemos colocarnos 3 o 4 jeringas en nuestra charola de trabajo, ya llenas de hipoclorito, y si cuando se nos termine el irrigante en una, inmediatamente tomar la que ya tenemos lleno, y de esa forma disminuimos el riesgo de destrucción. Ahora vamos a hablar sobre el tipo de jeringa, de aguja que vamos a necesitar o cuál es la ideal para irrigar, porque también hay una cantidad de agujas en el mercado que ya no sabemos ni cuál escoger, si la de salidas laterales, la de salidas controladas con punta cerrada, la de única salida lateral, la de terminación con seguridad, que esta es la que más se encuentra en el mercado en México, la de salida lateral, pero ¿cómo se llama? Marcada hacia un lado exclusivamente, o simplemente la de salida final. Entonces, muchas veces sí nos es complicado saber si nosotros, la aguja que vamos a utilizar también tiene un contrapeso en el riesgo de nuestra irrigación o de nuestro producto, ¿cómo se llama? Del protocolo que vamos a llevar. Entonces, las agujas que más alcanzan, ¿ok? La parte más apical del conducto son las que tienen mayor posibilidad de extruir el hipoclorito más allá. ¿Esto es cierto o no es cierto? Honestamente, yo cuando irrigo, que yo las veces que irrigo utilizo una aguja con salida de seguridad lateral, yo trato siempre de llevarla 0.5 o a mi longitud de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un control adecuado de nuestro irrigante, que yo siempre les digo, para mí, más que irrigar, es gotear el hipoclorito. A mí me gusta que el hipoclorito a través de mi aguja esté goteando, no salga ni de broma subsecuentemente o con el hipoclorito. A mí me gusta que esté en un goteo constante. ¿Okay? Es muy difícil que el hipoclorito pueda extruirse. Hace poco leí un artículo del doctor Rosas, que está en la Universidad de Guanajuato, que habla de que al parecer cuando tenemos la extrusión de hipoclorito es por algún conducto accesorio que nosotros no alcanzamos a ver en una radiografía. Entonces, él, por ejemplo, habla de que todos los primeros molares superiores los trabaja sí o sí, siempre y cuando tenga una tomografía de ese diente a trabajar. Entonces, al parecer, el estudio que él hizo habla de que hay una omisión de un conducto lateral cuando hay la extrusión de hipoclorito. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, en este artículo en el que estamos revisando aquí en la plática, demuestran con la fuerza que se hizo o que el operador hizo, que fue aproximadamente de 0.2 m sobre, que es masa sobre segundo, ok, el alcance que tendría nuestro irrigante. En esta de salida final o la aguja con salida final tiene un alcance aproximado de 12 micras de alcance. Entonces, por ejemplo, a mí que esta es
la aguja que me gusta utilizar, que es la de con salida de seguridad lateral, podemos alcanzar casi nuestra longitud de trabajo, y el alcance del hipoclorito no es tan alto. Si ustedes se fijan, las laterales con punta cerrada o con terminación cerrada no irrigan más allá. Entonces, si muchas veces la aguja no alcanza la longitud de trabajo, pues no estamos irrigando, ¿no? Entonces, ninguna de estas últimas tres, que es la D, la E y la F, yo considero que son las ideales para irrigar, porque no alcanzan a toda la longitud de trabajo. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos una buena aguja para irrigar. Entonces, concluyen que, como lo que les comentaba, que las agujas con la parte final cerrada, pero con una punta de seguridad, son las que más pueden colocar o dejar hipoclorito cerca de la parte más apical del diente. Entonces, igual fue otro estudio, en el cual a través de tinciones ellos trataron de ver qué cantidad y en qué dirección el hipoclorito era proyectado con las diferentes terminaciones. A mí, por ejemplo, el que más me sigue gustando es la C, porque es el que podemos alcanzar nuestra longitud más alta, y si ustedes se fijan, el hipoclorito sale por toda la trayectoria del conducto, ¿no? Hay unas que sale muy corto. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la F, la trayectoria del hipoclorito es muy poca la irrigación que alcanza a salir. La medición de las agujas, de la luz de las agujas, que es lo que nosotros podemos ver adentro de la aguja, por donde sale el irrigante, se mide con, que esto es universal, con esta medición, valga la repetición de la palabra, que se llama un tamaño Gauss, Este tamaño Gauss, lo que me gustó y por eso les puse esta tabla, es porque viene cuánto tendríamos que instrumentar nosotros o a qué instrumento tendríamos que llegar para utilizar estas medidas. Entonces, por ejemplo, las puntas de irrigación, que nosotros utilizamos, que son las de salida lateral, tienen un tamaño Gauss de 28 o 29 milímetros, lo que correspondería a una lima 30 o 32. En el mercado casi no existen 32 o 30, por eso ahora todos o casi todos los instrumentos a nivel de D0, ¿cómo se llama? Son forzosamente, tenemos que terminarlos en un 30-35 de diámetro. Si nosotros no terminamos nuestra instrumentación en un 30-35, el hipoclorito no baja al lápice. Entonces es lo que les comentaba, ¿no? Nosotros necesitamos utilizar una aguja con un diámetro entre 28, 30 y 31, que son lo que nosotros vimos aquí. Son las limas que nosotros podemos trabajar, que sería una lima 40 o 45, o 35, perdón, que es lo que la 35, 32 es el diámetro, el D0 que ya manejan casi todos los instrumentos rotatorios, ¿no? Entonces, nosotros ¿qué tenemos que considerar cuando vamos a tener un proceso de irrigación? Una es la desinfección endodóntica, que en tenemos que considerar tanto la anatomía como los tipos de microorganismos que nos vamos a enfrentar. No es lo mismo que nosotros hagamos un tratamiento de conductos por una pulpitis irreversible a que ya tengamos una necrosis pulpar o que ya tengamos, un retratamiento, ¿no? En un retratamiento, pues sí, la anatomía con la que ya nos estamos, con la microbiota que ya nos estamos enfrentando es otra completamente que en una pulpitis irreversible. Entonces, como les comentaba, la anatomía es muy compleja. Acuérdense las ramificaciones con la que la mayoría de los conductos cuentan. La estructura de la dentina. Recuerden que la dentina también tiene varias capas, que el hipoclorito de sodio por sí solo no va a poder quitar ese lodo dentinario. Y los constituyentes de la dentina, que son todas las microbacterias que vamos a encontrar ahí. Esto es
una foto de un microscopio electrónico de barrido donde podemos ver la entrada de todos los de todos los túbulos dentinarios. Nosotros necesitamos limpiar todos estos microtúbulos dentinarios y dejarlos libres de bacterias, ¿no? Y también permeables para que el cemento los pueda sellar. Entonces, esta es la anatomía que nos vamos a estar enfrentando. Esta imagen ya se las había puesto, donde nosotros tenemos que estar conscientes de que los instrumentos por sí solos no tocan estas paredes. Los micrones es una enfermedad relacionada con la eliminación de la biopelícula. Recuerden que la biopelícula o el biofilm ya es muy, muy difícil de poder nosotros penetrar. Entonces, les presento este primer caso donde este paciente se le realiza el tratamiento de conductos de un lateral, ¿ok? Ya con una lesión periapical bastante importante. Se le realizó la endodoncia con un protocolo de irrigación, que ahorita vamos a ver cuál es el que a mí me gusta y el que me ha funcionado de una forma muy adecuada y que lo tengo seleccionado por la base en evidencia que he leído. Entonces, fíjense cómo en esta segunda radiografía, después de 6 meses, la lesión ha ido reparando, se ha hecho mucho más reducida, ¿ok? Se ha reparado el hueso de una forma importante y en una radiografía de un año, fíjense cómo ya solamente quedó una pequeña cicatriz ósea, ¿no? Ya no hay tanta pérdida ósea como lo vimos en la radiografía inicial. Entonces, vamos a hablar de las soluciones irrigantes. Entonces, el objetivo del irrigante, ¿ok? Uno de los principales es que nos ayude a eliminar todos los desechos que ya se presentan dentro del conducto. Y otra cosa muy importante es que nos va a ayudar a lubricar cada vez que nosotros metamos un instrumento dentro del conducto. Entonces, siempre es muy importante que cuando nosotros estemos trabajando, ya sea manual o rotatorio, nuestro conducto esté completamente embebido de irrigante. ¿Ok? Nos ayude también a remover los tejidos orgánicos y a ablandar estos mismos tejidos para que pueda ser un poco más fácil la remoción de estos. Que tenga efectos antisépticos para que la infección sea erradicada de una forma muy adecuada y en este caso el hipoclorito no nos da que tenga un efecto tóxico, ¿no? El efecto tóxico si nosotros llegamos a extruir a los tejidos blandos, sí es algo de suma importancia. La solución ideal no existe, como les comentaba, necesitamos apoyarnos de diferentes irrigantes, ¿ok? Pero uno que nosotros nos gustaría o que nosotros debemos de buscar es que el irrigante elimine o penetre la capa de las bacterias. Ajá. Otro muy importante es que nos ayude a la disolución del tejido y, como lo habíamos visto, que nos ayude a lubricar y a eliminar todo el barrillo dentinario o todos los excedentes que nosotros vamos a provocar a la hora de estar instrumentando. Todos sabemos que cuando instrumentamos se produce este lodo dentinario, o barrillo dentinario, que también se le conoce. En este estudio que les voy a marcar, también se me hace muy importante porque se les cuestionó, se les hizo una pequeña encuesta a especialistas en endodoncia de Estados Unidos, que cuál era el primer irrigante que utilizaban cuando iniciaban un tratamiento de endodoncia. Y en un porcentaje muy, muy alto se determinó que es el hipoclorito de sodio el que utilizan. Otros utilizaron el primer irrigante que tuvo en contacto dentro de su conducto, es EDTA, clorhexidina, agua o solución salina y otros tipos de irrigantes. Para mí es muy importante el primer irrigante que toca todas nuestras paredes del conducto, porque es el irrigante que va a predominar dentro del conducto. Si nosotros, por miedo, porque muchas veces nosotros tenemos nuestras restricciones del hipoclorito porque se me va a ir más allá ¿cómo se llama? Del alveolo. Entonces, ahí empiezan con problemas de que no quieren irrigar
hasta longitud de trabajo, solamente quieren irrigar con una aguja corta. Entonces, nosotros no tenemos que tener miedo si tenemos un buen control, si estamos tomando, si le ponemos nuestro tope a nuestra aguja, que vamos a extruirlo más allá del foramen, ¿no? Entonces, es muy importante que el primer irrigante que entre en contacto con el conducto sea el hipoclorito de sodio, porque como les comento, es el que primero que va a entrar a los túbulos dentinarios, y yo en los estudios que he leído, eliminar ese irrigante dentro de los túbulos dentinarios, perdón, es muy complicado. Entonces, como hemos estado hablando del hipoclorito de sodio, tiene un pH de 11%, es saponificación, que esto quiere decir que hace un poco de espuma, lo que nos ayuda a eliminar las bacterias de forma más adecuada. Ok, neutraliza las bacterias para que no se sigan desarrollando. Forma ácido hipocloroso, que este ácido hipocloroso nos va a ayudar también a mantener una actividad del hipoclorito para continuar con una acción de disolver el tejido pulpar. Lo que les comentaba, la concentración del hipoclorito, ya sea al 5% o al 6%, nos va a ayudar de la misma forma, solo que vamos a tener que aumentar el tiempo de irrigación. Entonces, nosotros lo único que sí es que cuando lo utilizamos en unas concentraciones más bajas, reduce la eficiencia, pero lo vamos a contrarrestar con una mayor irrigación. Ajá, entonces, con mayor tiempo de irrigación, al igual que la disolución del tejido. Entonces, por esa parte no hay tanta controversia en el porcentaje que lo vamos a utilizar. Este estudio también habla de que nosotros, para la disolución de las bacterias, tenemos que utilizarlo por lo menos al 5%, ¿ok? Y con un tiempo de 20 minutos, ¿ok? Para poder nosotros disolver el tejido pulpar. Entonces, el hipoclorito de sodio a porcentajes muy altos, sí vamos a poder, de una forma muy efectiva, ¿ok? Combatir el biofilm, ¿no? Matar las bacterias que están eliminando o que están provocando la infección. Entonces, a concentraciones muy altas, el hipoclorito, que es al 6%, que es 6.5 es lo que más vamos a encontrar en el mercado, se ha demostrado que es muchísimo más agresivo contra las bacterias. Entonces, este artículo es muy, muy bueno porque aparte el estudio se realizó con diferentes concentraciones. Entonces, a estas diferentes concentraciones, por ejemplo, entre 3 y 6%, demostró que había una ausencia de biofilm de forma muy importante. Pero cuando nosotros lo ponemos a concentraciones entre 1 o 2%, bueno, a 1%, solamente hubo una pequeña ataque hacia el biofilm. Entonces, la verdad es que si lo vamos a utilizar a porcentajes más altos, como entre el 3, el 6%, el 5%, está perfecto. Ahorita vamos a hablar de la clorexidina también, pero por ejemplo en este estudio habla que la clorexidina no le hizo nada al biofilm, no lo tocó. ¿Cuáles son las limitantes de nuestro hipoclorito? Ok, que ya lo sabemos, es tóxico, entonces es muy importante que no se salga del conducto. Es ineficiente, esto es muy importante que lo tengamos en mente, es ineficiente sobre el lodo dentinario, entonces aquí necesitamos apoyarnos de un segundo irrigante. Entonces hasta el momento tenemos 2 irrigantes que tenemos que tener en mente siempre que estemos realizando tratamiento de conductos, ¿no? Estamos viendo que el hipoclorito de sodio no nos va a quitar ese lodo dentinario que está lleno de bacterias y de tejido necrótico, entonces necesitamos forzosamente, ¿ok? Apoyarnos de otro irrigante que ahorita vamos a hablar de él, y se ha demostrado que tiene unas pequeñas alteraciones cuando queremos, por ejemplo, colocar algún tipo de primer dentro del conducto cuando se va a colocar un poste, pero bueno, ahora ya los primers los han mejorado y ya no hay tanto inconveniente en esto. Entonces, hablando del hipoclorito,
la concentración y haciendo una guía de práctica clínica, podemos decir que la concentración ideal es entre el 3 y el 5%, ¿ok? Que la cámara pulpar siempre debe de estar inundada de hipoclorito. Si nosotros no tenemos las 4 paredes, sí forzosamente tenemos que reconstruir la pared que nos haga falta para que el hipoclorito se pueda mantener dentro de la cámara pulpar y nosotros podamos lubricar nuestro instrumento y estar llevando el irrigante constantemente lo más apical posible. Cambio constante del hipoclorito, ¿ok? Que no he visto algunos doctores que lo cambian cada 3, 4 instrumentos que meten. No, yo lo instrumento que cambio es hipoclorito que remuevo y coloco uno nuevo, un hipoclorito nuevo, porque esto me está ahí asegurando que el hipoclorito que llegue al tercio apical esté trabajando de forma más activa, ¿ok? Hacer activación del hipoclorito con puntas de ultrasonido. Y algo muy importante que vamos a ver ahorita es la presión negativa que vamos a hacer con el endovac, ¿ok? Esto es algo muy, muy padre porque esto nos va a dejar llevar el hipoclorito, nuestro irrigante, de forma súper apical, lo más apical posible o lo más pegado a nuestra longitud de trabajo, con la seguridad de que el hipoclorito no se va a extruir. El segundo irrigante que vamos a utilizar para que nosotros podamos remover el lodo dentinario, que acabamos de ver que el lodo dentinario no lo puede remover el hipoclorito, va a ser el EDTA, ¿ok? Entonces el hipoclorito, el EDTA, perdón, la tarea, la función que va a tener en específica es remover todo el tejido mineralizado, todo el lodo dentinario que nosotros provocamos con la instrumentación. Ok, entonces el EDTA va a remover de forma muy, muy importante el lodo dentinario, ok, pero no va a ser nuestro irrigante de primera intención. Nuestro irrigante de primera intención siempre va a ser el hipoclorito de sodio. Entonces, el EDTA lo vamos a utilizar en concentraciones del 17% y vamos a irrigar cada uno de nuestros conductos. Esto lo digo porque, por ejemplo, si tenemos un primer molar superior con 4 conductos, vamos a utilizar un minuto de EDTA en cada uno de los conductos. ¿Ok? Es muy importante eso porque es la única forma que se ha demostrado que el EDTA pueda alcanzar la remoción completa de ese lodo dentinario. Entonces, el EDTA, una vez que nosotros lo colocamos dentro del conducto, forzosamente siempre tenemos que volver a irrigar con hipoclorito de sodio para eliminar el resto de EDTA que nos quede dentro del conducto. El EDTA, algo que se ha estudiado, es que la capacidad que tiene de disolver el tejido pulpar, ¿ok? Lo hace por sí solo, comparándolo con el hipoclorito de sodio, que si el hipoclorito de sodio nosotros lo activamos, demuestra mayor capacidad de disolución y de eliminación de bacterias. El EDTA no. El EDTA, si nosotros lo activamos y aumentamos su temperatura de forma importante, disminuye su eliminación de lodo dentinario. Entonces es muy importante que nosotros, una vez que se haya terminado de hacer toda la limpieza biomecánica del conducto, o sea, que nosotros ya tengamos nuestro conducto, o sea, esto es como un protocolo antes de obturar, o sea, una vez que nosotros ya tengamos nuestro conducto completamente conformado, ahora sí por un minuto vamos a irrigar con EDTA, ¿ok? Entonces, como les comentaba aquí, cuando nosotros el EDTA lo calentamos a una temperatura mayor de 20 o de 90 grados, ok, disminuye de una forma muy importante la eliminación de esta barrera o este remanente, perdón, de tejido dentro del conducto. Entonces el EDTA no se activa, que eso es algo también muy importante. Si nosotros queremos estar seguros de que
el EDTA está llegando a la puerta más apical, podemos colocar nuestro activador, nuestro instrumento con el que ultrasonido para que a nivel, pero no activarlo por mucho tiempo, unos 2, 3 segundos, listo, porque si aumenta la temperatura, deja de trabajar de forma correcta. Entonces, la guía de práctica clínica del uso del EDTA es EDTA por 1 minuto post instrumentación, como les comentaba, ya cuando el instrumento, el conducto está listísimo para ser obturado. Ok, activar por poco tiempo si es que nosotros nos queremos asegurar de que el EDTA está llegando a la parte más apical, pero no calentarlo, ok, y siempre terminar con nuestra irrigación de hipoclorito de sodio. O sea, una vez que nosotros colocamos EDTA por 1 minuto en cada conducto, irrigar de una forma copiosa cada uno de nuestros conductos, pero ahora con hipoclorito de sodio. La clorexidina, honestamente, la clorexidina a los porcentajes, que ya sea al 0.12%, no ha demostrado ninguna eficiencia, ya sea en la eliminación de tejido orgánico, ya sea en la disolución de tejido pulpar, ya sea en la eliminación de bacterias. Entonces, la clorexidina, la verdad es que no desinfecta los conductos. La clorexidina en sí está más dirigida a la eliminación de hongos. Entonces, la verdad es que si pueden evitar el uso de clorexidina, porque cuando nosotros juntamos la clorexidina con el hipoclorito, formamos esta capa que es tóxica, que es la paracloramina. Entonces, no hay necesidad de usar este tipo de irrigante intraconducto porque no nos ayuda en nada, solamente sí puede afectarnos dentro del conducto porque nosotros ya irrigamos con hipoclorito de sodio. ¿Sale? Entonces, es muy importante tomar esto en cuenta. Entonces, teniendo como un protocolo final de desinfección que querramos establecer por si tenemos algunos cuestionamientos de que si lo hacemos, no lo hacemos. Entonces, miren, yo les preparé este protocolo final de desinfección del conducto que yo recomiendo, ¿no? Que es hipoclorito de sodio en concentraciones de 3 a 6% durante todo el trabajo biomecánico. Esto quiere decir que desde que metemos nuestra lima 6, 8, 10, 15 con la que nos gusta empezar, ya debe de estar nuestra cámara pulpar saturada, llena de hipoclorito, ¿ok? Estarlo haciendo recambios constantemente, como les comentaba, yo cada vez que cambio una lima, cambio mi hipoclorito. Y algo bien importante es estar seguros que el hipoclorito no tenga una vía de escape, o sea, si les comentaba, si no tenemos una parecida, tenemos que reconstruir porque es parte primordial de que el hipoclorito se mantenga ahí y esté trabajando. ¿Ok? A la activación ultrasónica del hipoclorito, ¿ok? Con recambio en cada conducto, esto ya también es de protocolo final. Y ¿cómo se llama? La irrigación con EDTA en cada conducto por 1 minuto y listo nada más. Y la presión de endoba que ahorita la vamos a ver. Entonces, como yo les comento, a mi punta o mi aguja de irrigación con salida lateral de seguridad, siempre le pongo un tope que es 0.5 o longitud de trabajo. Y ese es lo que yo les hablaba, ese es el goteo que a mí me gusta estar llevando en apical. ¿Sale? O sea, yo siempre 3, 4 segundos saco mi aguja para estar seguro que el goteo que estoy haciendo sea el correcto y no esté teniendo mayor fuerza. Y constantemente estoy moviendo mi jeringa y por lo tanto mi aguja para que el hipoclorito de sodio esté bajando a la longitud de trabajo. Entonces vamos a ver este video también donde empiezo con mi tope siempre, fíjense, la otra era cámara lenta y esto lo estamos haciendo ya de una forma como lo hacemos en el microscopio. Yo en el consultorio siempre utilizo microscopio, lo hacemos con magnificación, que honestamente ayuda muchísimo a los tratamientos. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es llenamos nuestra cámara pulpar con hipoclorito y fíjense, ¿no? Con mi sistema TF Adaptive ya empiezo a trabajar. Pero fíjense cómo está lleno. Yo reparé esta pared que se alcanza a ver aquí en mesial
con resina para estar seguro que siempre voy a tener mi cámara pulpar llena de hipoclorito, porque si nosotros tenemos fuga, aparte de que empieza a corroer el dique, ¿ok? No estamos asegurándonos de que el hipoclorito esté bajando. Entonces hago mi recambio de hipoclorito, bastante, trato de llevarme todo el tejido. Algo bien importante también es que no eyecten si no están irrigando. Si ustedes eyectan sin estar depositando nuevo tejido, nuevo irrigante, perdón, lo único que hacen es que el lodo dentinario se quede hasta abajo, ¿ok? Entonces, bien importante de estar eyectando con irrigación para que se esté llevando todo. Entonces, aquí cambio a mi segundo instrumento de TF Adaptive, ¿ok? Con mucho hipoclorito. Fíjense cómo siempre es mucho, mucho hipoclorito y a mi longitud de trabajo. Eso también me ayuda a estar asegurando que el hipoclorito me esté llegando a la parte más apical. Entonces, esos son los tratamientos que hacemos, ¿ok? Y así los realizamos. Este es otro caso donde nosotros en todos los conductos vamos cambiando el irrigante, porque de esta forma nosotros nos aseguramos que podemos estar nosotros eliminando el tejido dentinario. Fíjense cómo nosotros aquí ya, esto es un cambio de acercamiento, estamos manejándolo. Aquí yo me aseguro que mi hipoclorito esté cayendo por goteo y listo. Vamos a ver la activación de hipoclorito, ¿ok? Que yo lo hago siempre con mi ultrasonido y las puntas siempre a longitud de trabajo. Esto lo hago como protocolo final, lo hago 20 segundos y 2 ciclos de recambio de hipoclorito por cada conducto, ¿sale? Eso es bien importante porque de esa forma me estoy asegurando que el hipoclorito alcance toda la anatomía de mi órgano dental, ¿no? Y por último, vamos a ver esta parte que les comentaba, que es la presión negativa, que es el Endovac. El Endovac, la verdad, a mí cuando lo conocí me encantó. Este es el sistema del Endovac, como lo pueden ver, es un sistema sumamente completo. ¿Ok? Estas que vemos aquí son unas microcánulas por las cuales se va depositando el hipoclorito. Esta es una macrocánula, ¿ok? Estas las utilizamos en la instrumentación primaria y la microcánula ya es cuando queremos bajar más hacia apical o, por ejemplo, cuando tenemos un conducto más estrecho y esta cuando tenemos un conducto más amplio. Este nos ayuda, es un transferidor de hipoclorito, nos va a ayudar a depositar el hipoclorito de una forma segura. Este se conecta en la terminación de lock en la jeringa, ¿ok? De una forma sumamente segura porque se enrosca y nos va a ayudar a estar depositando de una forma segura el hipoclorito. Este se va a conectar al eyector y va a ser el que nos va a estar ayudando con las agujas, perdón, el que nos va a estar ayudando a depositar y a eyectar de forma constante y sobre todo al mismo tiempo el hipoclorito. Esto es lo que les comentaba, la macrocánula. Vean cómo con mi jeringa estoy depositando el hipoclorito y con mi macrocánula, perdón, a longitud de trabajo, ¿ok? Estoy tanto depositando como irrigando el hipoclorito. Eso es muy importante, por eso me gusta, porque es muy seguro. El Endovac lo que hace es que deposita el hipoclorito en la parte más apical e inmediatamente lo eyecta para evitar la posibilidad de que éste se extruya hacia más allá del foramen. Entonces, por eso me gusta mucho, mucho este Endovac. ¿Ok? Fíjense cómo lo está tanto depositándote de este lado el hipoclorito y este lo está llevando. ¿Ok? Entonces, bueno, vimos ahorita un caso de un premolar que mejor podemos decir, oiga, pues es que el premolar tiene conductos muy grandes y por eso podemos trabajarlo así, ¿no? Vamos a ver este caso de un molar, ¿ok? Donde igual esta es la microcánula. Esta microcánula lo que nos va a ayudar es a rescatar el hipoclorito y dejar el hipoclorito lo más apical posible. Fíjense cómo lo meto y lo saco. Esto es importante para que también no se vaya a hacer un tapón y se va a destruir el hipoclorito. Entonces, con mi jeringa y mi adaptador estoy dejando el hipoclorito en la parte más coronal y esto me está llevando y rescatando de forma inmediata el hipoclorito. Entonces, con esto me estoy asegurando de que
de que mi microcánula está llegando a la parte más apical y está limpiando, ¿ok? El muñón dental, el cual muchas veces queda contaminado y no nos permite tener éxito en nuestro tratamiento, ¿no? Entonces, alcanzamos la longitud de trabajo y se pudo obturar muy, muy bien. Vamos a ver otro caso, porque también, oiga, esos conductos estaban medio rectos y pues por eso sí lo pudo bajar. ¿Qué pasa en un conducto muy curvo, no? Vamos a ver este caso, que el conducto es sumamente curvo, como lo podemos ver aquí. Ok, si nuestras microcánulas nos van o no a permitir. Entonces, tomamos nuestras longitudes de trabajo con nuestras limas primarias, que ya todos conocemos. Ok, una vez que las establecemos siempre con ayuda del localizador de foramen, ok, nosotros vamos a empezar a trabajar. Instrumentamos un poco, es cierto, pero empezamos a meter microcánula. Fíjense cómo mi microcánula en este conducto, que es el conducto distal, la llevo a longitud de trabajo. Ahora vamos a ver esta que es un reto, ¿no? Fíjense cómo tiene una angulación de 90 grados esto. Entonces, vamos a ver si es posible. Una vez que nosotros instrumentamos un poco, fíjense cómo pudimos bajar nuestra microcánula en esta curvatura bastante importante. Entonces, sí se puede, es algo que yo les quería mostrar, sí se puede que nosotros podamos instrumentar podamos irrigar con el endovac en conductos muy, muy curvos. Mire, ¿no? A lo mejor esa microcánula ya la tengo que desechar porque las microcánulas algunas veces las podemos reutilizar, pero a lo mejor esta yo ya no me atrevería a meterla en otro conducto así de curvo porque a lo mejor la puedo dejar ahí y tener un problema, ¿no? Entonces, fíjense cómo en esta supercurvatura pudimos sin ningún problema instrumentar, ¿sale? Y el sistema con el que yo trabajo, que también se me hace un sistema muy completo, es TF Adaptive, debido a que desde la caja tenemos nuestras limas primarias, que es la 8, la 10 y la 15, con la que vamos a tomar nuestra longitud de trabajo, ver si el conducto está permeable, ¿ok? Y tenemos ya nuestro sistema, que este sistema también tenemos dos opciones, que es el mediano y el small, dependiendo del diámetro de nuestro conducto. Si tenemos un conducto muy amplio, podemos irnos directamente con el medium, y si tenemos un conducto muy estrecho, podemos apoyarnos en el small, que es muy fácil también cómo trabajarlo, tal cual como un semáforo, es verde, amarillo y rojo. Verde podemos trabajarlo sin mayor inconveniente en el de trabajo, el amarillo también, y el rojo ponemos mucho cuidado si tenemos un conducto muy curvo o muy estrecho, nos regresamos al otro, ¿no? Hace movimientos reciprocantes. Esto es lo que les comentaba. Tenemos dos sistemas, que es el small y el medium, y este sistema podemos nosotros verlo desde el principio. Fíjense cómo hablábamos del tipo de, perdón, una disculpa. Hablamos de cómo nos va a instrumentar en apical. Si nosotros ocupamos un medium, fíjese cómo ya en D0 en apical nos está dejando en punto 35. Entonces, con esto aseguramos de que nuestro hipoclorito está bajando de forma correcta. Igual aquí, punto 35, y bueno, ya este que es el más grueso, pues ya tiene un punto 0 en el diámetro, ¿no? Como les decía, tiene movimientos, en sí el TF Adaptive tiene movimientos tanto reciprocantes como de 360 grados. Si lo ocupas con el motor de la casa Kerr, él tiene una lectura que cuando le esté costando trabajo al instrumento, trabajar dentro del conducto, cambia de reciprocante a movimientos a 360 grados. Estos son los movimientos, ustedes ahorita lo vamos a poner en small motion, para que ustedes puedan ver cómo el instrumento y el motor hacen una lectura de lo que están trabajando, y ya sea que se detienen o siguen haciendo el movimiento reciprocante, ¿no? Entonces esto es muy, muy importante comparado con los otros instrumentos que siempre están dando 360 grados el movimiento. Entonces sí es muy importante que nosotros tengamos un motor pues inteligente que nos ayude a ver, como les comentaba, TF Adaptive es un sistema de un semáforo, a actuar, pensar y parar. Cuando nosotros ya estamos en rojo, hemos terminado nuestro tratamiento de conductos, y en el verde es cuando nosotros vamos a empezar a trabajar de una forma segura. Este es el motor
híjole, no sé si ustedes lo ven un poquito fuera de cuadro, no sé por qué me aparece así, pero este es el motor con el que trabajamos, un motor súper, fácil de trabajar, es súper amigable, perdón es la palabra, para que se pueda trabajar. Tiene muchos sistemas, muchas memorias, entonces está muy padre. Vamos a ver este caso. Ok, el sistema, fíjense, aquí me fui directamente con el M, ¿okay? Porque pues, es un anterior y podemos trabajarlo de forma muy sencilla. Siempre irrigando, siempre mi tope. A mí me gusta muchas veces no editar los videos porque se puede prestar a otro tipo de situaciones, pero siempre hay que hacer un cambio. Fíjense. Y ahorita tienen un sistema padrísimo que acaban de traer, que es el sistema Traverse, que tiene una lima de seguimiento, un glide path, ok, que nos ayuda muchísimo. Yo lo he utilizado, o ya estoy trabajando sobre una plática y Traverse. Está padrísimo, la verdad es que aparte de que te ahorra muchísimo tiempo porque el instrumento está diseñado para que ya no utilices instrumentos manuales de primera instancia. Yo lo que he visto en mis manos es que también hace que los instrumentos te duren más tiempo, no los estresa tanto, porque lo que hace este glide path de Traverse, perdón, es abrirte el camino, darle la guía al instrumento y entonces ya no lo estresa y me he dado cuenta que mis instrumentos me duran un poco más. Y el sistema que yo utilizo para obturar es que es de la Casa Kerr también, que es buenísimo. La verdad es que uno obtura en cuestión de 5 minutos con el cemento y la verdad de Kerr a base de hidróxido de calcio y miren cómo calienta, la verdad solamente con tocar el botón ya calentó a 200 grados y nos obturamos de una forma rapidísima y de la otra forma es que también se compacta y podemos nosotros inyectar la gutapercha, ¿no? Que la verdad es que la gutapercha es súper bueno inyectada porque así teniéndola en eso me puede ayudar a bloquear o a obturar sobre todo los conductos accesorios que no tenemos, ¿no? Entonces, también muy fácil con un solo botón. Me gusta mucho porque las puntas que tienen de diferentes diámetros y cuando tú vas inyectando la gutapercha, solita la misma gutapercha te va aventando el instrumento o el inyectador de gutapercha hacia arriba, en este caso el Elements, para que no se extruya. Entonces, solito te va aventando, te va subiendo el instrumento y ya tú solamente compactas y terminas. La verdad es que sí, es súper bueno. No sé si tengan alguna duda hasta el momento, bueno, de la plática. Este es mi correo electrónico por si les interesa alguno de los artículos que compartí aquí con ustedes y podérselos hacer llegar con mucho gusto o si tienen alguna duda o si me quieren contactar por algún comentario. Les agradezco muchísimo esta hora que tuvimos de plática y quedo atento a cualquier pregunta que tengan.